Bueno, muy buenos días con todos y todas. La verdad que es un honor, un gusto estar en Cuba y un honor estar aquí en este Congreso Patria. La verdad quiero felicitar a todos los organizadores, a todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes que han organizado esto y en especial a Rosa Miriam, que he visto, pude estar hace un mes acá en Cuba, todo el esfuerzo que ha puesto y el empeño en poder eh, construir este espacio para encontrarnos entre todos aquí presentes. Bueno, mi tema, como bien se señalaba, es ni inteligente ni artificial del Facebook al face-to-face en tiempos de dictaduras democráticas. Rosa Miriam me pidió que dé un panorama global, estructural, y es quizás lo que quiero hablar el día de hoy. El tema de la comunicación como un problema estructural, ¿no? Y ubicarlo en el marco de lo que sucede a nivel geopolítico mundial y lo que sucede en particular en América Latina. A veces, y siendo muy autocríticos, tenemos respuestas fáciles a algo que son fenómenos mucho más complejos y que es necesario desagregar, desarticular muy críticamente a lo que sucede en América Latina para poder entender, ¿no?, el fenómeno Milei, que se le llama, o los mismos fenómenos de los temas cuando ganan la derecha, y generalmente se suele atribuir muy fácilmente al tema de que el problema son las redes sociales, el tema es del WhatsApp, el tema son cómo ha incursionado esto en el ámbito de la política, ¿no? Y obviamente tiene que ver esto, ¿no? Pero el problema es que es mucho más profundo el que se vive dentro de la región y dentro del mundo. Y quisiera colocarle en ese ámbito, ¿no? Para poder nosotros entender lo que implica dar la disputa comunicativa a lo que constituye la propuesta comunicativa de la derecha, ¿no? Y pasa en este caso, voy a tratar de plantear, por cómo disputamos el modo de acumulación y de redistribución-distribución como proceso de acción comunicativa. Y quizás solo para empezar con una anécdota y por qué surgió esto y vino a mi mente, por un fenómeno que sucedió en Ecuador que yo le llamo la paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo. Ecuador, en los 10 años que estuvimos con el presidente Rafael Correa, con la Revolución Ciudadana al frente del gobierno, tuvimos un proceso de mejora absoluta, midas como midas los indicadores de bienestar, objetivamente, subjetivamente, pobreza de necesidades básicas insatisfechas, de ingreso, de consumo, disminución de la desigualdad subjetiva en promedio. Pero nosotros veíamos sistemáticamente que la clase media empezaba a rechazar a las políticas de nuestro gobierno, ¿no? Y el rato que hice un zoom sobre lo que pasaba, pude percatarme que si bien mejoraba todos los indicadores de bienestar en la clase media, ¿no?, surgía un tema que nos llamó mucho la atención, que se sentían pobres subjetivamente, ¿no?, que se sentían, su bienestar subjetivo había empeorado, ¿no?, porque obviamente se sentían más cercanos al 1% y al mirarse comparativamente bajo cierta forma de mejora del bienestar, había generado una reacción negativa frente al proceso político que vivíamos. ¿Y por qué digo esto, no? Digo esto porque nosotros la hipótesis que teníamos desde una perspectiva muy marxista, podríamos decirlo, que todo cambio en la materialidad lleva a un cambio en la subjetividad, lo cual era cierto, pero tenía que haber sido una subjetividad contrahegemónica y fue prohegemónica, a pesar de que mejoraron el bienestar material todos los ecuatorianos, incluido clase media que salió de la pobreza y otra clase media que estaba en la clase media y mejoró significativamente sus condiciones materiales, ¿no? Entonces, esto me llevó a la reflexión del tema de que inclusive la producción de igualdad tiene que ser reflexionada el cómo se redistribuye, y no importa cualquier tipo de igualdad, ¿no?, sino es necesario señalar cómo se genera esa igualdad. Tengo justamente, esto va a salir en un libro que saldrá el próximo mes, que le llamo Quien parte y reparte le toca la mejor parte, un análisis de los últimos 20 años de América Latina y el Caribe, articulando
la economía política de la redistribución entre gobiernos de izquierda y de derecha, ¿no? Para ver si es que realmente existen diferencias en esos patrones comunicativos. No voy a contar cuáles son las razones que se esbozan ahí para explicar el fenómeno que sucedió en Ecuador, pero lo que quiero articular es entender la comunicación como un proceso material, ¿no? Y que en esa materialidad se comunica. Y si es que nosotros no damos la batalla en esa articulación material, ¿no? Y obviamente también después viene el espacio subjetivo, podemos estar generando en el proceso de salida de intentar construir una nueva subjetividad, profundizar lo que el propio sistema quiere que se profundice, ¿no? Es decir, un uso de las tecnologías que al nosotros tratar de defendernos, seguimos profundizando el impacto que el propio sistema lo está construyendo bajo otras narrativas, bajo otras semánticas, bajo otros argumentos inclusive, ¿no? Entonces, por eso me parece fundamental este evento, porque es comunicación, tecnología y política, ¿no? No solo tenemos que estar actualizados en tecnología, sino tenemos que crear nuestra tecnología, ¿no? De hecho, pensaba llamarle a la conferencia conexión descomunicativa, ¿no? Que es justamente lo que se intenta hacer a través de los procesos que estamos ahora mismo viviendo. Entonces, en ese marco quisiera tratar muy rápidamente el tema del gran paraguas, la crisis de transición capitalista, ¿no? En donde quiero ver justamente el tema del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Quiero hablar un poco de economía política de la comunicación, el rol que juega la comunicación en la economía de la especulación, y cómo esto construye algo que yo les llamo el tiempo Netflix, ¿no? Que es justamente cómo este nuevo capitalismo intenta construir cierta forma de organizar la vida que genera una cierta subjetividad, y esa subjetividad a su vez genera un problema estructural frente al sentido del mundo, pero desde una perspectiva material, cómo se va construyendo, para que se vea que los fenómenos no son desarticulados. De hecho, el corazón del capitalismo es justamente un sentido que da al tiempo, y tenemos que dar otro sentido al tiempo si es que queremos combatir estructuralmente al propio capitalismo, ¿no? Pero quiero ubicarle esto dentro de los macrociclos globales, políticos, económicos y sociales en América Latina, y tratar de articular como un fenómeno continuo, ¿no? Pero obviamente con sus características particulares, de lo que sucedió a lo largo desde los 70 hasta lo que estamos viviendo ahora, para que se vea la dimensión del problema que tenemos ahora que enfrentar como América Latina y en qué punto estamos frente a eso. Para poder dar paso a un tema en el siguiente punto, que tiene que ver con el tema de una investigación que hice en México sobre Facebook, ¿no? Y la producción de subjetividad que construye Facebook, ¿no? Principalmente esto como ejemplo para señalar de cómo el uso de las mismas tecnologías, inclusive con nuestros propios argumentos, puede estar generando la semilla de profundizar el tipo de ser humano que queremos profundizar desde los procesos progresistas de izquierda o nacional populares, ¿no? Y tratar finalmente el tema de el debate sobre inteligencia artificial versus lo que yo llamo general intellect, ¿no? Un debate que creo que es también importante dar para ver las dimensiones de lo que implica la inteligencia artificial y hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Y si es que el tiempo nos da a abordar un tema, vengo justamente esta semana viajando desde Brasil a una reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior, donde pude ser el coordinador del eje de Ciencia, Tecnología e Innovación, para ver qué ha pasado los últimos 5 años en América Latina con respecto a la producción científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Y advertir algo que Abel ya nos advertía, que es fundamental con respecto al rol de las universidades en el debate de la democracia, para el debate entre ciencia, dogma, mentira y razón, ¿no? Finalmente, para dar unas breves conclusiones, ¿no? Les pido, me dijeron 40 minutos aproximadamente, entonces voy a tratar de dar las generalidades y en ciertos puntos voy a profundizar. Todo esto voy a dejar una presentación y tiene que ver con procesos de investigación que he venido realizando en diferentes escalas, ¿no? El primer punto que tenemos que nosotros tener muy claro es que el capitalismo está en crisis, ¿no? La tasa de ganancia del capital ha venido disminuyendo sistemáticamente a nivel mundial, ¿no?
Y cuando uno habla en términos generales sobre el momento, aquí también para ver cómo nos colocan a nosotros la agenda con respecto al tema económico, si es que la globalización ha producido más o menos desigualdad, ¿no? Y la respuesta es en términos de la literatura, depende si es que se mide entre países o si es que se mide entre países ponderado por la población o si es que se mide a nivel de ciudadanos, ¿no? Pero el mensaje claro, midas como midas, son dos, ¿no? La desigualdad es muy alta, ¿no? Y el proceso de caída de la desigualdad a nivel mundial, ¿no? Se ha estancado y empieza a dar señales que se va a revertir, ¿no? Esto lo señalo para después articular con el tema de lo que pasa en América Latina. Pero este estancamiento y breve incremento de la desigualdad está acompañado de procesos de concentración, sobre todo en el 1% de la población. Y ojo acá, una cuestión es la concentración y otra cuestión es la desigualdad, ¿no? Entonces, y este proceso de concentración ha venido principalmente dado a partir de 1980, ¿no? Con una curva excesiva en este 1%, ¿no? Entonces, acá el tema principal, caída, o sea, crisis del capitalismo en su tasa de ganancia del capital, porque luego quiero ver cómo se resuelve eso, ¿no? Cómo se intenta resolver eso, porque ese tipo de resolución va configurando el tipo de subjetividad, no solo las redes sociales, ¿no? Dentro de nuestra ciudadanía, ¿no? Y aparejado allá a un estancamiento completo y a un incremento de la desigualdad con un proceso de hiperconcentración de la riqueza, ¿no? Esto implica esta crisis de acumulación. El capitalismo trata de resolverlo por dos salidas, ¿no? La primera salida es esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Y la segunda, ¿no?, que lo está haciendo y lo está resolviendo, sobre todo en una perspectiva de América Latina, que también resulta muy complicado, es a través del narcocapitalismo, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo se va configurando estos sentidos subjetivos a través de esta creación, de estas salidas, ¿no? Que estamos en un retorno a lo que fue el primer momento del capitalismo, que es el capitalismo por transferencia, un capitalismo rentista, en este caso especulativo, saliéndonos de ese capitalismo mucho más genuino que viene acompañado de la creación de valor a través del trabajo directamente, ¿no? Y cuando hablo yo de capitalismo cognitivo, ¿no?, estamos hablando, una vez me llegó hace un par de años un Twitter que decía, le recordamos a los usuarios que en este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado, ¿no? Aquí, ¿qué quiere decir con esto? Acá lo que nosotros estamos viviendo es que se da un proceso de generación de valor de lo material, ¿no?, de los materiales, en este caso de los activos tangibles, ¿no?, hacia los activos intangibles, ¿no?, hacia el conocimiento, la innovación, la creatividad, ¿no? Suelo dar este dato, ¿no?, de Bercellone, que hace el análisis de 1975, el 83% de los activos del valor de las 500 empresas más importantes del mundo venía de los activos tangibles, ¿no? Ahora el 84% viene de los activos intangibles, ¿no? Y cuando uno ve cómo en términos de ganancia, ¿no?, en términos de las 10 empresas más valiosas del mundo, ¿no?, en el 2005 apenas dos empresas, Microsoft y Vodafone, estaban entre las 10 empresas más importantes en términos de valor en los mercados mundiales, ¿no? Ahora, de las 10 empresas, 8 son de términos tecnológicos, no están ligados a los términos tecnológicos. Y esto viene aparejado también de otra de las características fundamentales, ¿no?, de este capitalismo, que se articula en una nueva biopolítica, ¿no? Y esta nueva biopolítica, ¿no?, está aparejado justamente con el tema de cómo se utilizan las tecnologías para el control de los cuerpos, ¿no? El que denunció esto fue Assange y claramente por eso está en la cárcel y no tiene perdón, ¿no? Porque señala justamente en el sentido de que a lo público tiene que ser transparente, pero también tenemos que garantizar el derecho a la privacidad, ¿no? Y él justamente hace esta denuncia a nivel mundial y como toca el corazón del capitalismo, eso no tiene ni perdón ni olvido, ¿no? Acordémonos de esa frase que ponía: el cráneo conectado a los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, conectado al Google, conectado al gobierno, ¿no? Claramente existe una forma de espionaje de nuestras vidas cotidianas que también pasa a ser parte, en este caso,
de las estrategias de acumulación. Y aquí con un mito también, que esa entrada en esta virtualidad implica una desmaterialización de los ecosistemas, ¿no? También esto está recontra documentado, como justamente este ingreso en la revolución 4.0 o en este capitalismo digital implica también una profundización del impacto en la naturaleza, ¿no? Cuando uno hace el análisis de la variación de la economía versus la variación de los nuevos recursos naturales, nuevos minerales como el litio, el nibio, el tántalo, ¿no? La explotación de estos recursos crece a mayor velocidad que la misma economía. Y se da una disputa aquí claramente entre norte y sur, entre lo que implican los recursos naturales por una parte, ¿no? Y lo que implican la propiedad intelectual, ¿no? Acá claramente ya lo importante no necesariamente es la distribución de bienes, porque eso está muy abierta a la economía, a pesar que a partir de los últimos casi 10 años se puede observar un estancamiento del comercio mundial, cosa que se empieza a hablar del fin de la globalización en muchas partes, ¿no? Y los capítulos de los tratados bilaterales de inversión, de los nuevos acuerdos comerciales, pasan a ser el capítulo más importante de esto, los capítulos ligados a la propiedad intelectual, ¿no? Y sobre todo al tema del manejo de la información, en donde obviamente, como en el norte existe el conocimiento, se busca generar propiedades intelectuales hiper sofisticadas, ¿no? Y los recursos naturales se busca mantenerlos más bien abiertos, sin regulación, porque eso pertenece al sur global, ¿no? Y lo que se busca es que se dé un proceso de apropiación indebida sobre la naturaleza, ¿no? Lo que se llama en este caso biopiratería. ¿En el marco de qué? De una crisis hegemónica, ¿no? Yo no creo que haya un multipolarismo, creo que hay un bipolarismo, ¿no? En donde ya China superó a Estados Unidos en términos de PIB en el 2017, y si es que uno ve lo que pasa en términos de conocimiento y en términos tecnológicos, si es que medimos esto a través de la producción científica o de la producción de patentes, claramente vemos que China le supera de largo desde el 2008. El 2008 es un momento que es un parteaguas, sobre todo para la economía de Estados Unidos y para la economía china, pero sobre todo en las tendencias, en este caso, de hacia dónde se dirigen sus matrices productivas, ¿no? La matriz productiva de China se dirige hacia la sofisticación de alta tecnología, todo lo contrario sucede en la de Estados Unidos. Y en este marco, el tema de la comunicación juega un rol fundamental, porque en este tercer momento que se está viviendo de esta transición capitalista, ¿no? La comunicación es una correa de transmisión de los intereses económicos de la especulación, ¿no? La comunicación está en función y tiene sus propios intereses, ¿no? Y no es fortuito justamente que tres grandes medios y agencias, Agencia Reuters, Wall Street Journal y el Financial Times, controlen el 80% de los flujos de información especializada en finanzas y información económica, ¿no? Y ahí se generan las promesas autocumplidas, ¿no? A través de la comunicación se generan el tema de los valores, porque el valor de las bolsas está muy ligado a, llamémoslo así, los prestigios que tienen cada una de las empresas. Entonces, ese control económico está articulado a un control comunicacional, ¿no? Que a su vez implica monopolios de la palabra sobre el sentido de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Ahora bien, esto genera también un impacto en la organización del tiempo y en los sentidos del tiempo, ¿no? A nivel mundial y obviamente aquí en América Latina, ¿no? A nivel mundial lo que se dan son procesos mucho más de explotación laboral, ¿no? Cuando uno ve qué ha pasado del 2000 al 2020 con respecto a la participación de horas de trabajo en el mundo, uno ve que lo que más ha crecido es la banda de trabajadores que van en más de 49 horas semanales, ¿no? El crecimiento, ¿no? Se está dando justamente una expropiación mucho más vertiginosa de ese trabajo, en donde dos grupos poblacionales son los que mayor impacto han tenido en términos del crecimiento
de ese tipo de explotación laboral, ¿no? Son las mujeres y los jóvenes, alrededor de 5 horas crecen en los últimos 20 años esto, ¿no? Y no es fortuito justamente, y esto es una de las hipótesis principales desde el lado de la oferta, es que este cambio en el patrón de acumulación, ¿no?, implica dentro de la sociedad un quiebre intergeneracional sobre el sentido de la temporalidad, ¿no? Y esto es un fenómeno que cuando uno ve, por ejemplo, el tema de lo que pasa en América Latina, las elecciones lo está definiendo las mujeres, ¿no?, por un lado, ¿no?, y también los jóvenes, ¿no? Pero acá viene un tema también importante que tiene que ver con el impacto que tiene en nuestras economías esta desarticulación. América Latina, y esto es también parte de las conclusiones de la Conferencia Regional de Educación Superior, América Latina está viviendo un proceso de reprimarización de su economía, ¿no? Pero no solo eso, dadas las velocidades como van las otras economías, ¿no?, esto implica que no solo es primario exportador, sino es secundario importador de tecnología y terciario importador de conocimiento, ¿no? Uno tiene que preguntarse qué tipo de subjetividad, qué tipo de acción comunicativa generan los patrones de acumulación que son primario exportadores y en donde somos consumidores de conocimiento y donde somos consumidores de tecnología, ¿no? En donde vale la pena advertir que si bien tenemos que buscar, desde mi punto de vista, una primera, para poder estar dentro del mundo, primero una articulación de integración latinoamericana, de una patria grande para poder entrar en la disputa mundial, ¿no? Y también una búsqueda de diversificación a nivel mundial, ¿no? La articulación con China, que es fundamental en este proceso de diversificación a nivel mundial, tiene que ser articulado bajo otros mecanismos de negociación con respecto a la relación productiva comercial, ¿no? Porque si no, vamos a estar generando nuestra imposibilidad de generar nuevos patrones de acumulación y con eso la imposibilidad de reestructurar, ¿no?, un cambio material que implique otro tipo de comunicación y otra construcción de otra subjetividad a nivel mundial. Entonces, por el lado de la, llamémoslo así, de la oferta de mano de obra, se da un proceso de explotación de esta mano de obra mucho más radical, ¿no? En términos de plusvalor, ¿no? Se genera mucho más plusvalor, tanto, sobre todo absoluto, pero también relativo con respecto a la tecnología. Pero sucede un fenómeno que también es fundamental señalar, que tiene que ver con respecto al tema del lado de la demanda. No solo importa la productividad, ¿no?, sino también lo que yo denomino la consumibilidad. Ya el tema del robo de tiempo no solo está en el trabajo, sino está a lo largo de todos los minutos de nuestra vida, ¿no? Por eso el Twitter, lo que se señalaba. Y cuando uno ve el tema del consumo de tecnología, ¿no?, uno ve claramente el incremento del tiempo medio empleado a diario por los internautas en redes sociales, que el 2012 era 90 minutos diarios, ahora es 150 minutos diarios, ¿no? Y por eso la importancia en términos tecnológicos, también como parte de la vigilancia de nuestros cuerpos, es ya no solo tener un 5G para mejorar la velocidad de circulación de la información, que es fundamental también para el tema de los mercados, ¿no? Quien llega primero es el que se lleva prácticamente todo dentro de la competencia, dentro de los mercados de valores, ¿no?, sino también para poder articular toda la información. Podríamos decir que se vive un nuevo momento de acumulación originaria en términos de la información como parte de esa acumulación, ¿no?, en donde este 5G sirve para avanzar hacia el Internet de las cosas, sirve también para avanzar hacia el Internet logístico, de lo material, de la materia, ¿no? Y con esto, obviamente, poder acumular mucha mayor cantidad de información. ¿Qué pasa dentro de América Latina? Dentro de América Latina lo que tenemos nosotros es ciclos económicos, políticos y sociales, ¿no? Y cuando uno ve el nacimiento del neoliberalismo en América Latina, es posible porque por la instauración de dictaduras dentro de América Latina, ¿no? Luego viene el momento, llamémoslo así, de luna de miel, ¿no?, cuando subjetivamente se permite una articulación entre una democracia representativa, cuando las dictaduras ya no son legítimas, por decirlo así, ¿no?,
Pero estas democracias representativas conviven con la implementación del consenso de Washington, ¿no? Luego viene una arremetida de lo que podríamos decir los gobiernos progresistas que interpelan al neoliberalismo y buscan tener en este caso una democracia no solo representativa, se habla incluso a través de sus procesos constituyentes de formas de democracia mucho más participativa, deliberativa, en el caso de Ecuador tenemos comunitaria, ¿no? Y a partir del 2017-2018 se da un repunte otra vez de asedio a la democracia, ¿no? ¿Cuál es el problema de lo que está pasando ahora en estos mismos momentos en América Latina? Si es que uno ve los largos ciclos de lo económico, lo social y lo político, uno puede ver que si bien en los 70, ¿no?, cuando se da esta instauración, que lo que se puede ver es similar a lo que sucede el día de hoy, ahora tiene un tema que es un poco peor, porque si bien se da un asedio a la democracia, ¿no?, bajo otros mecanismos, yo les llamo dictaduras democráticas, no son las mismas formas de golpes, obviamente, de las fuerzas con las Fuerzas Armadas, aunque si es que pudiesen lo hiciesen, ¿no?, sino se utilizan las instituciones democráticas para dar golpes a la misma democracia, golpes constitucionales, golpes legislativos, golpes judiciales, obviamente siempre parado a través de los medios de comunicación. Pero la diferencia radica en que en los 70 había un proceso de un ciclo redistributivo, ¿no? Ahora ya no. Entonces, en términos de los ciclos económicos, productivos y sociales, este momento estamos peor que en los 70, ¿no? Obviamente con nuevas características, ¿no? Ya no matan directamente a través de el uso de armas, ¿no?, sino lo que buscan matar es la honra pública, ¿no? Entonces vivimos algo similar en términos de estos ciclos, pero con un momento de recesión económica, un estancamiento y crecimiento de la desigualdad y un asedio a la democracia, ¿no? Lo bueno de esto en términos de que no son necesariamente tendencias inexorables, ¿no? Hice un análisis justamente en este libro que les comento que va a sacar sobre la economía política de la desigualdad, en donde se comparan los gobiernos progresistas de izquierda versus los gobiernos de derecha y se tienen patrones completamente diferentes de economía política. Es decir, la política sí puede cambiar las grandes tendencias de estos patrones que se han manifestado. Ahora bien, quisiera tratar el tema sobre Facebook como un ejemplo del mensaje que de cierta manera también quiero dar en este momento. O sea, el primer mensaje es que lo que pasa en la estructura, ¿no?, configura nuestra subjetividad, ¿no? Y lo que pasa en esta estructura comunica. Y, si es que y esa comunicación termina generando una subjetividad que puede, en este caso, favorecer a procesos de transformación estructural o puede profundizar, ¿no?, en este caso, patrones, en este caso, que no generan bienestar de las grandes mayorías, ¿no? Esto lo que les voy a comentar es de un estudio que hice sobre Facebook en México, que le llamé Facebook Red Antisocial, ¿no? Y el objetivo era ver qué tipo de subjetividad construye, en este caso, Facebook, ¿no? Y lo hice para México. Doy simplemente algunos datos. En total, las redes sociales utilizan, y aquí es lo que me refiero a cómo también es parte del robo del tiempo, ¿no? Ya no solo en el tema de la explotación laboral, sino también en el consumo de entretenimiento, en el consumo de nuestra vida diaria, ¿no? 20 horas aproximadamente semanales consumen redes sociales los mexicanos, ¿no? Facebook es, de los 5 países, 2 de América Latina, que son Brasil y México, son los que más consumen Facebook, ¿no? O sea, media jornada laboral se va a través del consumo, sin tomar en cuenta el chatear, ¿no? Que eso, como se hace a la vez, se llama tiempos compartidos, entonces no se puede saber cuánto realmente va lo uno de lo otro. Va a la clase urbana, ¿no? Sobre todo al centro de México, a las clases altas y sobre todo a los hombres, ¿no? Y sobre todo también a los ricos. Es el perfil de las personas que consumen mayor tiempo de Facebook, ¿no? Pero esta investigación lo que buscaba es articular el tiempo de Facebook ligado a la democracia, a la participación democrática, ¿no? Vista la participación democrática en términos de si es que participo en asociaciones, en protestas, en partidos políticos, a nivel estatal o a nivel digital.
¿no? Y este es el otro problema que estamos viviendo en nuestras democracias, ¿no? Lo que nosotros vemos es que se está construyendo una memecracia, podríamos decirle, ¿no? La gente siente que participa en democracia simplemente con compartir un meme, ¿no? Es donde se da realmente un proceso que también ahí se vio la relación justamente entre tiempo de participación política y tiempo de participación en Facebook, ¿no? Mientras más consumo tiempo digital, ¿no? Menos participo en la política, ¿no? Y claramente aquí, y este es el otro punto también, hice una investigación aparte en el caso de México, a través de lo que le llamamos grupos de alta frecuencia durante 6 meses, ¿no? A grupos panel para ver el tema de la cultura política y electoral en México. Y uno de los momentos de la investigación era, bueno, dinos qué meme te ha gustado, ¿no? Un poco para identificar qué tipo de impacto está teniendo esa comunicación, ¿no? Y el rato que se hace, hicimos al final casi una base de datos de los memes que más o menos gusta en México, ¿no? Y la principal característica que sale cuando uno ya se sintetiza, y por eso sí la importancia de tener también las herramientas tecnológicas, en este caso utilizamos Big Data, utilizamos análisis en este sentido de inteligencia artificial para poder hacer lecturas de estos memes. Y el principal punto de los mexicanos con respecto a los memes que puede uno simplificar luego de abstraer una cantidad de memes era el ataque a la política, ¿no? Cómo los memes son instrumentos, en este caso, donde la subjetividad principal, lo que más les atrajo, había de mucho índole, ¿no? Es el tema del ataque a la política como parte sistemática en términos de lo que más les había impactado y los memes que más les había gustado. Dejé una presentación para que ustedes puedan ver todo esto a través de datos. Y otro tema que parece que es importante, que les interesaba mucho en términos de los temas principales, tiene que ver justamente a la relación México-Estados Unidos, ¿no? En donde justamente ironizaban y ridiculizaban la posición sobre la libertad en Estados Unidos versus a la de México, ¿no? Pero quizás frente a esta cuestión, frente a esta temática, me parece importante poner como contraejemplo, ¿no?, de lo que implica un tema del uso de las tecnologías, y este es un tema fundamental, simplemente para distribuir a un tema que me parece de los más esenciales, ¿no?, que es poner la agenda comunicativa, ¿no? Y aquí claramente cuando uno analiza, ¿no?, el tema, porque generalmente el tema de cómo se distribuyen la comunicación a través de las redes sociales, ¿no?, trata de ser impuesto por un mercado, ¿no? Es un mercado comunicativo que obviamente está a favor de grandes grupos económicos. De esto existe también mucha investigación, pero claramente un buen contraejemplo es el mismo ejemplo de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, donde sistemáticamente todos los días él pone una agenda, pero pone una agenda porque puede poner una agenda, porque tiene una agenda política para poner, y es casi imposible, en este caso, tratar de contrarrestar esta agenda que se pone con otro tipo de comunicaciones, que lo intentan, ¿no? Que eso implica muchos millones de dólares de empresas dedicadas completamente a atacar, en este caso, al gobierno de México, también lo hacen, ¿no? Entonces, este es un tema que a mí me parece también fundamental. Pero quizás el tema fundamental de la investigación, de esta investigación, fue el tema de, a través de lo que se llaman modelos cuasi experimentales, ¿no?, de hacer un cierto tipo de experimento para ver qué tipo de subjetividad genera Facebook, ¿no?, en términos de, siguiendo la hipótesis de Bowman con respecto a si es que las redes sociales generan individuos solitarios o no, ¿no?, individualistas o no, ¿no? La conclusión al comparar dos personas iguales, ¿no?, pero que el uno utiliza Facebook y el otro no utiliza, es que las personas individualistas consumen más tiempo de Facebook y las personas que consumen más tiempo de Facebook tienen mayor probabilidad de ser individualistas, ¿no? E igual en términos de soledades, ¿no? A mayor tiempo de soledad involuntaria, mayor consumo de Facebook, y a mayor tiempo de uso de Facebook, mayor tiempo en soledad involuntaria, ¿no? Y esto no es menor, ¿no?, porque el objetivo de esa tecnología, y que cada vez que nosotros
transmitimos a través de nuestros canales en TikTok, en Twitter, en Facebook, así sean argumentos, ¿no?, propios que son contrahegemónicos, ¿no?, nosotros estamos produciendo un individuo individualista, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología también importa. Y si es que nosotros solo estamos utilizando una tecnología que no es la nuestra, ¿no?, sino más bien es la que configuran las grandes corporaciones de este nuevo capitalismo, ¿no?, nosotros estamos profundizando un cierto tipo de subjetividad que va en contra de nuestros propósitos en términos de transformación social, ¿no? Y esto, por eso la importancia no de estar en la vanguardia en el uso de la tecnología, sino sobre todo en crear nuestra tecnología, ¿no? Mientras nosotros no creemos nuestra tecnología, estamos generando a través de su consumo, inclusive político, ¿no?, las herramientas de nuestra propia autodestrucción, por el tipo de tecnología que estamos utilizando. Esto no significa que no tengamos que utilizarlo mientras no tengamos, ¿no? Obviamente hay que dar también la batalla ahí, pero el problema es solo quedarnos a través de estas plataformas, ¿no? Porque, por ejemplo, TikTok, deliberadamente los algoritmos tratan de construir adicción, ¿no?, lo que se llama los tecnofármacos, ¿no? Entonces, mientras nosotros distribuimos nuestros contenidos por TikTok, estamos contribuyendo a la construcción de un individuo que genera adicción en su vida cotidiana. No es del tabaco, ¿no?, no es del alcohol, no son las drogas. Y esto, sumemos algo que no voy a hablar, es del tipo de subjetividad que se genera ahora en América Latina, que es uno de los fenómenos que personalmente creo que va a configurar el otro sentido común y que la verdad tenemos que articular inteligencia colectiva para ver cómo solucionamos, porque la solución de la derecha ya es clara, ¿no?, a través de eliminar derechos humanos, a través de la violencia, a través de deshumanizar, ¿no?, que es el tema del narcocapitalismo, ¿no? Y cómo esa juventud, ¿no?, y aquí quizás también un tema fundamental del tipo de subjetividad que se genera en la juventud con respecto al tema del trabajo. Se hizo recientemente una investigación a nivel de América Latina y se le preguntó a los jóvenes qué quieren ser cuando sean profesionales, y con excepción de Brasil, que salía que quieren ser administradores de empresa principalmente, la mayoría quería ser tiktoker, gamer o influencer, ¿no? Y no es fortuito también en el marco de la articulación, porque esto es importante. La nueva configuración de este capitalismo genera en América Latina lo que se ha denominado un modelo de exportación de mano de obra incorpóreo, ¿no? No nos llega la parte buena, entre comillas, de ese capitalismo digital, ¿no? No es fortuito que los que trabajan en Rappi, los que trabajan en Uber, etcétera, hayan sido los que más votan por Milei en las últimas elecciones, en este caso que hubo en Argentina, ¿no? Entonces, no solo se debe en este sentido a un tema del uso de redes sociales, ¿no?, y tampoco, si no se debe a un proceso estructural que va configurando nuestra subjetividad, ¿no? Y por eso tenemos que estar justamente también discutiendo cuáles son esas propuestas estructurales que tenemos para construir qué tipo de subjetividades. Y el otro tema es no creernos el cuento de que lo que pasa en redes sociales pasa en la población, ¿no? También hice otro estudio en México, ¿no?, con respecto al debate sobre el INE. No sé si es que vieron del tema de si es que tiene que reformarse o no tiene que reformarse, ¿no? Mandamos una encuesta y en esa encuesta contestaron 138,000 personas, ¿no? Y lo que hice para justamente ver el sesgo, ¿no?, que existe, porque a veces creemos que todo pasa por las redes sociales, ¿no?, comparé con cómo se distribuye la población. Y para dar unos ejemplos, ¿no?, participaron en esas redes sociales, del 73% tenía educación superior. En México tiene el 23% de educación superior. El 42% eran seguidores de Anaya, cuando deberían ser aproximadamente un 14%, ¿no? Los que no votaron, un 4%, que debería ser, participaron de un 37% que no participó, 4% sí lo hizo, ¿no? Y así en términos generales. O sea, el sesgo del participante mediano de las redes sociales es completamente diferente, ¿no?, al de la población en general, ¿no? Entonces, esto implica, ¿no?,
utilicemos las redes sociales para dar la disputa frente a cómo nos están atacando, ¿no? Con nuevas semánticas, con nuevas estéticas, etcétera, pero siempre con la conciencia de saber que esa tecnología no es nuestra tecnología, por una parte, ¿no? Y siempre sabiendo que la representatividad de ese mundo digital no es lo que piensa el ciudadano promedio de nuestros países, ¿no? Ahora bien, el tema de la relación de la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay que también hacer una pausa, ¿no? Y yo creo y sigo ahí la perspectiva que hablamos del tema de la transición de los capitalismos, ¿no? Y en este caso, el capitalismo, la inteligencia artificial es una fase muy depurada del capitalismo cognitivo, en términos siguiendo a Chomsky, que es el mayor robo de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que hacen es todo el conocimiento acumulado y todo lo que se está por acumular, poder de cierta manera generado, se puedan en este caso acumular, ¿no? Es parte de lo que yo le llamo el nuevo extractivismo infocognitivo, ¿no? Es un saqueo generalizado del espacio público, ¿no? En donde, ¿no? Frente a, si bien en el momento de auge del capitalismo se necesitó el colonialismo, se necesitó grandes terrenos, en este caso para colonizarlos, ¿no? Ahora se crea un espacio ficticio que es la virtualidad y se da no solo un capitalismo cognitivo, sino también un colonialismo digital, ¿no? En donde esta espacialidad se genera y se genera como espacio también para generar un saqueo y en este sentido generalizado del espacio público. La inteligencia artificial no es más que un proceso de optimización de datos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué se está optimizando, ¿no? ¿Para quién se está optimizando? ¿Quién toma las decisiones de la optimización? Y en este sentido es necesario señalar que de artificial no tiene nada, ¿no? Lo que nosotros vemos es que detrás de esta supuesta artificialidad hay un duro trabajo minero, ¿no? Hay un trabajo repetitivo en líneas de montaje, ¿no? Hay un trabajo cibernáutica en los talleres cognitivos clandestinos de programadores, ¿no? Externos, generalmente mal remunerados, ¿no? Hay trabajo mal pagado de los usuarios, ¿no? Y esto implica darnos cuenta de que no solo son datos, los datos no solo son materia prima, sino también, sobre todo, son intervenciones políticas, ¿no? Y la inteligencia artificial está justamente en ese marco, pero tampoco es inteligente, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial es un achacamiento epistemológico de la realidad, ¿no? Se vuelve determinista cuando los proxies se toman como verdades absolutas. Predice, o sea, describe, predice, pero no genera, incluso genera, moldea gustos y simplifica, ¿no? Pero no da respuestas causales, por ejemplo, ¿no? Y esto claramente también lo señala Chomsky, ¿no? Si es que la inteligencia artificial ve que cae una manzana, va a decir que si es que pongo una manzana y retiro mi mano, lo más seguro es que caiga, ¿no? Pero no te dice cuáles son las causas de las leyes que llevan a que caiga esa manzana, ¿no? No habla nada de la gravedad, no da las explicaciones de la gravedad, ¿no? Y tampoco, en este caso, permite predecir futuros comportamientos. No, probablemente no me va a decir nada, ¿qué pasa si es que yo en vez de manzana pongo una piña? ¿No? Porque se basa en datos históricos, ¿no? Hice un breve experimento en esta semana pasada, ¿no? Justamente en la Conferencia Regional de Educación Superior, y quería transmitirles los resultados que obviamente todavía no han sido ni siquiera procesados, ¿no? Y la Conferencia Regional de Educación Superior tenía que producir una declaración. Le di a ChatGPT y le dije, hazme una declaración política, ¿no? Sin nada. Luego le di los insumos de la declaración del 2018, más del análisis de los 12 ejes que hicimos para hacer la nueva declaración. Y le dije, hazme, ChatGPT, una declaración política, ¿no? Para compararle con qué, con la que se hizo realmente dentro de la conferencia, en donde participaron muchos cerebros, muchas cabezas, para ver qué tipo de declaración se saca, ¿no? Y las conclusiones fueron, ¿no? No aportó nada nuevo, no da causalidades, no establece prioridades, no hace análisis temporal argumental,
cree que la totalidad es la suma agregada de las partes, no es dialéctica, no existe discusión política, ¿no? Es decir, existe una amplia diferencia entre la inteligencia artificial y el general intellect, ¿no? En este marco, vale la pena señalar que la inteligencia artificial es necesario ver la fisicalidad de la virtualidad, ¿no? Se necesitan muchos millones de personas para mantener la ilusión de la automatización, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cuál es la economía política que está detrás de esta inteligencia artificial. Y si es que esto lo trasladamos nosotros al espacio de las fábricas, también vamos a ver, ¿no? Lo que sucede dentro de las fábricas. Existen quizás la empresa que más utiliza inteligencia artificial es Amazon, ¿no? Y existen ya análisis exhaustivos sobre el rol que juega la inteligencia artificial, en donde, de acuerdo a los últimos informes de la OIT, existe un debate si es que va a generar más o menos trabajo la inteligencia artificial. La OIT señala que disminuirá, al menos tendrá un impacto en un 5% de la población económicamente activa, ¿no? Pero generará otros puestos de empleo en otras ramas, ¿no? Frente a esto, el temor que yo me tengo es, no me importa, o sea, no creo que los robots van a suplir trabajos relevantes, más bien van a suplir trabajos rutinarios, ¿no? El problema es que el ser humano se esté convirtiendo en robot, ¿no? Eso es un problema que es de otra índole. Y la salida no es un tema de propiedad y descentralización, ¿no? Esto también es un tema fundamental, ¿no? Esto es similar a decir, vamos a solucionar los problemas de paz dándoles pistolas a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Mientras nosotros no tengamos, en este caso, nuestras propias tecnologías, porque este tipo de tecnologías lo que intentan construir es un sentido del tiempo, ¿no? Por eso es necesario crear lo que se ha denominado dentro de la literatura tecnodiversidades, ¿no? Que generen una fragmentación de los futuros, no un solo futuro, ¿no? Y eso implica incorporar otro tipo de tecnologías, ¿no? Que sí está bien, a más de las digitales, pero sobre todo tecnologías sociales, ¿no? Y en este sentido, algo que me parece también justamente relevante señalar, tiene que ver con respecto... Profe. ¿Voy cerrando? Sí, por favor. Gracias. Entonces, voy a ir simplemente en este caso a las conclusiones, ¿no? El tema fundamental frente a esto tiene que ver con respecto a qué tenemos que hacer nosotros en términos de agenda, ¿no? En el mientras tanto, obviamente, hay que dar la disputa en esa esfera, ¿no? Pero hay que ponerlo desde una perspectiva de lado mucho más material, ¿no? Nosotros hicimos algunas de estas cuestiones en Ecuador. Es fundamental tratar de separar los medios de los grupos económicos, ¿no? Es necesario la construcción de medios públicos no estatales para romper los bloques mediáticos, ¿no? Es necesario democratizar la palabra, ¿no? A través de justamente crear mecanismos diversos de tecnologías y de comunicaciones, ¿no? Es necesario construir nuestra materialidad regional, y esto implica carreteras de comunicación, fibras ópticas, nuevos espacios de almacenamiento, capacidad de procesamiento, ¿no? Mecanismos para que se respete la privacidad en lo privado y la transparencia en el ámbito público, ¿no? Y es necesario, sobre todo en este caso, construir agendas comunicativas, ¿no? Para nosotros hablar de comunicación y de tecnología, tenemos primero que definir cuál es el proyecto social, cuál es el proyecto político, para en función de cuáles son el proyecto social y el proyecto político, volver a decir cuál es la acción comunicativa que queremos y qué tecnologías queremos. Entonces, frente a la conexión desconectiva, lo que nosotros tenemos que buscar es una conexión comunicativa, ¿no? Frente a la inteligencia artificial es necesario recuperar el general intellect. Frente a la actualización tecnológica es necesario generar nuestras propias tecnologías, ¿no? Yo les agradezco mucho su atención y bueno, muy amables por la invitación.